Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Como saben ustedes, a lo largo de este mes, Cuba está luchando contra el régimen castrista, está luchando por la libertad y sobre todo está desenmascarando a los peores cómplices de todos los regímenes criminales del Foro de Sao Paulo, revelando el talante de eurodiputados, de presidentes de gobierno como Sánchez, de la actuación bastante reveladora de Borrell y sobre todo el de un gobierno, el gobierno de España, que está demostrando que no solamente no va en contra de esta dictadura, de este régimen sanguinario y criminal, no condena lo que está ocurriendo en Cuba, sino que además lo admira y es el paradigma democrático para los que hoy están gobernando en España. Para hablar de todo esto y de la situación que sigue pasando Cuba, de en qué puede derivar, de si realmente puede cambiar algo, tenemos a mi admirada Zoe Valdés, que es una escritora sensacional, de múltiples novelas, de múltiples trabajos, ensayos y sobre todo muy conocida por su abierta lucha contra el comunismo en pro de la libertad. Buenas noches, Zoe, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto, Cristina, saludarte. Tú sabes que la admiración es mutua. Mira lo que tengo aquí, que lo estoy releyendo. Me encanta. Así que y a mí me encanta y además me ha dado numerosas ideas también para después hablarlas contigo, ¿no? Sí, esta es una situación inédita dentro de Cuba. En Cuba se habían producido levantamientos, como los levantamientos en el Estambray, que fueron durante años una lucha anticomunista. Se produjo también la brigada 2506, que fue entrenada y enviada a Cuba por cubanos para liberarnos del comunismo, y Estados Unidos, como siempre, nos traicionó. Y ahora, bueno, en el 94 se lanzaron a las calles de lo que se llamó el maleconazo el 5 de agosto, pero esto es inédito porque ha sido en toda Cuba una gran cantidad de jóvenes, algo que no tiene ni siquiera para algunas generaciones de anticomunistas cubanos posteriores tiene verdadera explicación, porque supuestamente el hombre nuevo del Che Guevara, que por cierto es un hombre hitleriano. Si leemos El socialismo, el hombre en Cuba, nos damos cuenta que la descripción que hace Che Guevara del hombre nuevo es la misma que hizo Hitler de su hombre nuevo. Pues este hombre nuevo no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver, es el hombre nuevo liberado de ser nuevo, pero siendo hombre, y siendo hombre por la libertad. Y eso ha sido, es impresionante, y yo creo que nos ha traído de nuevo la esperanza, ¿no? Todos sabemos que Cuba es esa ameba, ese origen de todo el mal comunista para el resto de Iberoamérica. Ha inundado ahora, ha penetrado en Perú, está en Venezuela, muy probablemente en Colombia. ¿Qué perspectiva, qué crees que puede pasar a raíz de todo lo que está sucediendo? ¿Puede cambiar algo? ¿Puede suponer algún tipo de, ya no derribo porque está muy fuerte, pero sí de obstáculo o de grave problema para el Foro de Sao Paulo? ¿Puede suponer esto el fin del comunismo en Cuba? Bueno, sí tienes razón en muchos lugares, y yo añadiría en España y en Estados Unidos, porque ellos han logrado penetrar, ellos se reciclaron durante todo este tiempo, después de la caída del derrumbe, más bien que no caída, derrumbe del muro de Berlín. Ellos se supieron reciclar y ellos penetraron con agentes infiltrados, universidades, puestos en España, en Estados Unidos. Lo han hecho como lo hacen ellos, con un trabajo de penetración, de infiltración, de topos, que es impresionante, y el resultado lo estamos viendo desgraciadamente. Yo creo que esto puede cambiar. Yo, hablando con el sacerdote, el padre Castor Álvarez de Besa, en una entrevista que le hice, él me dijo lo siguiente: yo creo que el mundo ahora está empezando a conocer lo que nosotros hemos vivido durante más de 62 años, y probablemente Cuba se libere del comunismo. Y esto me lo dijo mucho antes de esto que empezó a suceder el 11 de julio en Cuba.
y Cuba será probablemente una vez más libre, una vez más otro país, y la gente estará sumida en lo que nosotros hemos estado sumidos, lo que concuerda con aquella frase escrita que María Corina Machado siempre la adjudica a los venezolanos, pero quien la escribió fue Reinaldo Arenas, el gran Reinaldo Arenas. Él escribió: los cubanos venimos del futuro, porque los cubanos, ahora mismo todo lo que está ocurriendo en muchísimos lugares del mundo, como España, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, todo eso pues lo hemos vivido, y lo hemos vivido de a golpe, ¿no? Yo, estos países lo han estado viviendo de diferente manera. Yo en donde lo veo más rápido es en España. España es lo que más se parece a lo que vivió Cuba, y es por eso mi gran preocupación por España. Y es la razón por la que yo siempre estoy como una pituita, como decimos los cubanos, encima de eso, ¿no? Que España, porque España es la que yo veo que con mayor rapidez está acercándose al horror, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Va a cambiar algo en Cuba? Sí, cambiará. Ya de hecho ha cambiado la perspectiva de muchos dentro de Cuba y fuera de Cuba en el mundo. Han visto que los jóvenes son gente y siguen siendo como fueron aquellos jóvenes de la Brigada 2506. El más pequeño tenía 14 años y se fue armado a defender a su patria, el rusito, o como fue la niña del Escambray que con 14 años tuvo el coraje de tomar las armas. Estos jóvenes de ahora desarmados, porque esa es otra cosa, armados solo y tampoco la gran mayoría con teléfonos, pues se han lanzado a las calles y han puesto primero sus cuerpos antes que los teléfonos. Porque la gente que filma lo que se está viendo no son los que están ahí actuando como hemos visto que han actuado, ¿no? Han gritado libertad, han gritado Cuba llora, han gritado el pueblo unido jamás será vencido, han gritado consignas que jamás los comunistas pudieron creer que se le iban a virar, porque esa del pueblo unido jamás será vencido es una consigna de ellos, que se les ha virado completamente, ¿no? Es muy interesante, y yo creo que sí, que hay un cambio que está ahí y que va a ser un cambio radical, no como el cambio que quiere el gobierno de Joe Biden, no como el cambio que quiere Estados Unidos, Estados Unidos es el país al que menos le interesa la libertad de Cuba, y esto es histórico, desde 1901 hasta la fecha. Estados Unidos lo que le ha interesado es tener un país bajo su control, bajo su bota, ha quitado y ha puesto presidentes como le ha dado la gana. Ese horror se le debe a Estados Unidos. Fidel Castro fue puesto por Estados Unidos. La prensa norteamericana fue quien construyó una figura donde no había nada, porque no había nada. Era un gordito pesado con los dientes picoteados y que no era absolutamente nadie de importante, no tenía una carrera ni siquiera política, era un metepecho más, como decimos los cubanos, ¿no? Pero no era nadie importante dentro de la larga lucha por la libertad en Cuba, ni tampoco dentro de la historia de Cuba era absolutamente nadie, cero. Fue construido por... Tú has tocado un punto muy importante, que es el de la tecnología. Estamos en plena revolución tecnológica, de nuevo. Todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede ser periodista, todo el mundo puede retransmitir lo que realmente está pasando en Cuba en contra de ese discurso mediático izquierdista de los zurdos caviar, que lo que dicen es que en Cuba hay un problema de bloqueo del imperialismo yanqui, que tiene subyugado en la más estricta pobreza al pueblo cubano, y que lo que ha traído el régimen castrista es precisamente todo lo contrario a lo que realmente ha sucedido allí. Llevamos miles de detenciones, asesinatos, el procesamiento y el secuestro de una corresponsal del periódico ABC en España sin que el presidente del gobierno diga una sola palabra en todo el tiempo que esta corresponsal estuvo en una cárcel castrista. No lo va a decir ni lo
lo dirá nunca, porque Sánchez es podemita. Sánchez no es ni siquiera socialista. Sánchez, con su puño en alto, cantando la Internacional, junto a su mujer, podemita también, y toda esa gente que lo rodeaba, el video está en YouTube, es el retrato del comunista podemita que va cogiendo espacios, porque ese es la nueva estrategia. O sea, eres comunista, pero te pasas a otro partido, o creas un partido, creas la República en Marcha, como hizo aquí Macron, y creas así tus partiditos para ir pasando. Hoy Podemos es eso, y él es podemita, él no es socialista, y no es que yo le esté tirando una toalla a los socialistas, no es que yo sé la gran diferencia que hay, porque lo he vivido en Europa, ¿no? En Cuba no todo el mundo tiene teléfonos, telefonía móvil, son muy caros, son muy defectuosos, se mandan desde el exterior, y el exilio es quien lo carga. Hay que saber que en Cuba nadie se puede hacer una recarga de teléfono, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Por otro lado, el embargo existe solo como... ¿Quieres decir que solamente tú podrías recargar el teléfono de un familiar que esté en Cuba? Hay varias plataformas como Etexa, Cubayama, todo eso, que tú entras ahí, te registras, pones el número del familiar que tienes en Cuba o del amigo, la persona que quieras recargarle, y con tu tarjeta tú recargas. En Cuba nadie tiene recarga, tarjetas, disculpa, nadie tiene cuentas de banco en la moneda en que se recargan los teléfonos, porque esa es otra cosa. Ellos solo aceptan en este momento euros. Esa es otra cosa. Los miles y miles de dólares que entran, la primera entrada es de las remesas de las familias del exilio. Eso es algo que ellos prepararon y que les quedó mejor imposible. O sea, un exilio que es el 20% y que los mantiene, que es la primera entrada, según cifras de la CEPAL, que tiene Cuba, son las remesas del exilio y de los familiares que están en el exilio. De modo que el embargo, que era lo que te iba a decir, no existe tal como se dicen los izquierdosos que existe, porque Cuba puede negociar con el mundo entero, puede negociar con España, con Francia. El Club de París le acaba de volver a condonar la deuda, con Canadá, con México, con Alemania, con el mundo entero. Es más, Cuba se beneficia del embargo para tener privilegios, situaciones privilegiadas, en el momento de negociar y de comerciar con otros países, salvo Estados Unidos. Pero también es verdad que Estados Unidos envía ayudas caritativas, muchísimas, a través de Caritas. En la época de Bush, ahora creo que es muchísimo mayor, anualmente entraban 17.000 millones de dólares a Cuba, y todo eso va a las arcas del régimen y las cuentas personales de los tiranos. En aquella época era Fidel Castro, ahora es Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, Mariela Castro, y todos los que ahora están en el poder, la familia Castro, que sigue ahí manejando al monigote que es Miguel Díaz-Canel. Así que embargo no existe, no ha habido siquiera un embargo naval, que sería importante, como se le hizo a Sudáfrica cuando el apartheid, y que lo pidió Oscar Elías Bisset, el líder cubano, que estuvo muchos años encarcelado, y que se le ha pedido durante mucho tiempo un recrudecimiento férreo del embargo, y que se convierta en bloqueo, porque sería la única manera que sí, que ellos tendrían que salir del poder. Pero hasta ahora no, hasta ahora ellos pueden cogerle dinero a todo el mundo. Es más, ellos nunca han tenido un embargo desde el 61, porque ellos tuvieron 30 años dependiendo de la teta del CAME, mamando de la teta de la URSS, de la Unión Soviética. Nosotros tuvimos 30 años de invasión soviética, y mientras nos invadían los soviéticos, el discurso era que los americanos iban a venir. Es como el poema de Cavafis, los bárbaros nunca llegaron. Pero sin embargo, los soviéticos sí nos invadieron durante 30 años, y yo no he oído nunca a ningún izquierdoso de estos protestar contra la invasión soviética que vivieron los cubanos durante 30 años. Así es.
Zoe, ¿cómo te quedas cuando los pijos izquierdistas europeos y españoles específicamente presumen, lanzan loas y llevan camisetas de Ernesto Che Guevara y es paseado por las manifestaciones LGTBI? Mira, yo antes me daba mucha pena, trataba de explicar, me daba mucha rabia, ira cuando me respondían cosas completamente insensatas. Y ahora lo que me da es risa, y muchas veces se lo digo riéndome en la cara, muchas veces le digo, ay, qué cómico, tienes esa camiseta y eres homosexual. El Che Guevara te hubiera arrancado la cabeza tranquilamente por ser homosexual, y tú no acabas de entender que llevas una camiseta de que hubiera podido ser tu propio asesino, ¿no? Y entonces ya lo tomo más en ese plan, porque llevo muchos años en esto, Cristina, tú lo sabes, llevo muchos años y además me han escupido en la cara, como le hacían a Guillermo Cabrera Infante y a otros. Recuerdo una vez en el Faro de Vigo que hasta me tiraron palos, piedras por una conferencia que se llamaba Cuba antes y después. Ni siquiera había otra palabra añadida, solo por Cuba antes y después. Lo que se me armó allí fue tremendo. Entonces, ya lo que estoy haciendo desde hace ya algunos años es un trabajo diplomático fuerte, enviando cartas a las personas que yo creo que pudieran ser receptivas a este problema. Y bueno, cuando hay una manifestación también participo o la organizo yo y ese tipo de cosas, y trato de estar siempre en primera línea en esta lucha, que es una lucha muy larga y muy agotadora, y en la que se pierde mucho, porque se cierran muchas puertas, se cierran puertas editoriales importantes, se cierran puertas de fuentes de dinero y trabajo, se cierran puertas de galerías, se cierran puertas de todo, porque por ejemplo, mientras que yo estaba en Cuba y escribía, aquí en Europa me salían artículos diciendo que yo era una gran poeta y todo eso, incluso grandes voces de la literatura cubana lo escribieron. Y cuando yo decidí en el 95 exiliarme y no volver nunca más, esas mismas voces dijeron todo lo contrario y me hicieron una campaña enorme y pusieron a todos estos machitos marxistas leninistas, a Leonardo Padura, a todos estos personajillos del castrismo que entran y salen, van y vienen autorizados, pero que tienen un lenguaje que es el lenguaje dudoso que le conviene a estas editoriales, y les dan premios y los reciben aquí y allá, y a nosotros los exiliados nos van desapareciendo y nos van borrando. Pero ahí está la obra. Claro, tú te exilias de Cuba, entre otras cosas, además, quizá esperando alcanzar una cuota de libertad personal y profesional mucho más alta. Y ahora, y obviamente salvando distancias, porque yo no me parezco en nada a tu situación, pero entiendo muy bien lo que dices de que tomar una postura de defensa de la libertad en contra del comunismo en España también ya te cuesta el trabajo, que te insulten, que es lo de menos, pero te cuesta la profesión. No ser de izquierdas hoy en España, como entonces en Cuba, ya te cuesta la profesión. Absolutamente. Yo leí todo lo que sucedió referente a tu libro, por eso era que yo quería entrevistarte, precisamente por eso. Y a mí no me sorprende que eso ocurra, porque yo lo he ido viviendo de a poco con editoriales españolas, y el dolor ha sido grande, porque mira, en Cuba yo era una persona muy libre interiormente. Yo sabía que afuera había una tiranía, yo sabía que afuera estaba el peligro, pero dentro de mí yo vivía encerrada. Además, yo le puse lo que se llama un pestillo a la puerta, y yo apenas salía. Y cuando salía era para hacer lo que quería hacer, volver a encerrarme. Pero en Cuba tú vives, tú lo sabes que vives dentro de una isla cárcel. Pero aquí yo llegué con mucha ilusión de libertad, porque yo aprendí la libertad aquí, en Europa.
Y yo cuando vi ese país tan bello, tan enorme históricamente y la fuerza de ese país que es España, yo tenía una ilusión y yo me creí todo esto de la libertad es real, pero muy rápidamente empecé a sentir aquí y allá y lo decía, cuidado, cuidado, lo advertía, cuidado. Y me decía, no, eso aquí nunca va a llegar, eso no, y ya lo estamos viendo de manera, yo diría que bestial y probablemente irreversible, porque mira en qué punto estamos ahora en Cuba, ¿no? ¿Crees que lo que está sucediendo en España y en Europa es reversible o va a llevar a un camino, a una situación desconocida que hasta ahora solamente conocen algunos compatriotas, algunos amigos, hermanos hispanoamericanos? Yo creo que están en un punto muy peligroso, creo que Sánchez no se va a ir. Yo creo que va a hacer todo lo que pueda hacer para, en el momento que convoquen elecciones o lo que vuelve a armar otro de sus paripés, de sus rollos comunistas, y va a volver otra vez a estar ahí. Ya casi todo el gobierno se ha quedado con todo lo podemita, ya el gobierno es podemita entero y es muy peligroso. Y yo sí creo que ya hay una generación cuya mentalidad es esa. Hay una generación que la oyes hablar y yo oigo hablar a las comisarias y comisarios de Cuba como ciertas ministras, eh, que tú conoces los nombres. Y eso es muy difícil porque sabes lo peor, que el pueblo se va acomodando y se va como acostumbrando a que ese es el discurso y que no hay otro modo de salir de ese discurso. Entonces yo creo que la única manera es llenar las calles y sacarlo en el momento definitivo de que ya el país esté verdaderamente en las calles eh, a través de una moción de censura como han hecho los de Vox. Yo creo que yo tengo una gran comunión con la derecha y no le tengo miedo a ultraderecha ni nada porque todo eso es una falsedad de esta gente. Yo creo que la derecha es una y es la derecha frente al comunismo, frente al izquierdismo y frente a los más de 100 millones de víctimas del comunismo. Esa es la derecha que vivimos ahora. Lo otro es fanfarronería, invenciones para eh, descalificar. Pero yo creo que la derecha en España tiene que unirse en ese sentido de sacar por todos los medios a este hombre del poder y a todos esos ministros comunistas. Estoy muy de acuerdo contigo, añadiendo lo que tú has dicho también, que haya una reacción social de una sociedad que está cada vez más clientelizada por los movimientos comunistas de diferente índole, el cambio climático, el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que la sociedad está como, no se entera de la realidad. Zoe, ¿tú puedes volver a Cuba hoy? No, yo no puedo volver a Cuba porque ellos me tienen en esa lista negra donde hay una gran cantidad de nombres. Yo ni siquiera puedo entrar en el consulado a rehacer mi pasaporte, que es el pasaporte más caro del mundo. Y ellos hacen esto porque es una forma de decirte que ya no pertenecen más a ese país, que ellos no, pero son ellos los que no pertenecen a ese país. Ellos se han robado, se han cogido un país que no es de ellos. Ellos no tienen nada que ver con la verdadera Cuba. En la casa de Guillermo Cabrera Infante y mi propia casa es más Cuba por los libros, por los cuadros, por el olor a comida, por el olor a café, los olores, por las vivencias que esa misma Cuba que apesta a comunismo, del peor, del más sangriento. Y lo hemos vivido en estos últimos días, donde tanta gente ha sido masacrada, perseguida, encarcelada, madres jóvenes de 24, 25 años con niños. Se han llevado hasta un hombre que estaba en la calle con su pequeño hijo
se lo han llevado preso y han metido preso al niño de 5 años. Y cuando se han dado cuenta, le han devuelto el niño a la madre, y la madre, hay un video donde la madre dice, este niño tiene problemas. ¿Cómo ustedes han hecho eso? El padre lo llevaba a una consulta, porque es un niño con dificultades autistas, y han hecho horrores, horrores. Esa no es la Cuba verdadera. Esa es la Cuba que ellos han impuesto y que ellos le han querido vender al mundo, como el producto de marketing que creó Fidel Castro llamado Revolución, y que le vendió al mundo, y el mundo le compró con mucho gusto, ¿no? Zoe, el otro día fue detenido un joven, escuché en la radio, cuya consigna, cuya pancarta rezaba: socialismo sí, represión no. ¿Es este un gran problema para la reacción, para la recuperación de Cuba, que la gente siga pensando que el socialismo es una alternativa? ¿Es más de lo mismo? Bueno, ese joven pertenece, hay que decirlo, al 27N. Eso fue una manifestación del 27N antes de estas manifestaciones. Te voy a dar una primicia y va a ser duro oírla. Esto que ha pasado en Cuba fue preparado por el gobierno norteamericano, que es el primer traidor de la libertad de Cuba, y por el régimen. El movimiento San Isidro es un movimiento elegido por los americanos, asistido y aconsejado por Black Lives Matter, Obama, Kamala Harris y Joe Biden personalmente. Si ves los comentarios de Julie Shum, que es de la embajada norteamericana en Cuba, en Twitter, te vas a dar cuenta que la única promoción que ella da es el movimiento San Isidro, que es un movimiento socialista, es un movimiento de género, de todo esto, de lenguaje inclusivo y todo eso. Son gente incluso a las que yo les he puesto abogados. Ellos no les han puesto abogados cuando han estado encerrados, pero yo le puse a Gustavo Balsimar, que es un abogado turco, cuando Luis Manuel Otero Alcántara estuvo en la casa. Luis Manuel Otero Alcántara obtuvo becas de Manuela Carmena cuando estaba en Madrid, y becas para poner en Madrid, que las puso también en la Plaza de la Revolución en Cuba, grandes muñecones de Fidel Castro, de Hugo Chávez y todo eso. El lenguaje de esta gente esto es lo que quieren ellos para hacer, crear, como en la época de Lenin y Félix Dzerzhinsky, una oposición a su medida. Y esa oposición ha sido creada desde el año 2008, empezó con Giovanni Sánchez, a la que le dan inmediatamente el premio Ortega y Gasset, después le dan el María Cabot, le dan todos los premios socialistas del mundo y la aupan para que esta sea la única voz cantante de la oposición. El primer viaje que hace esta muchacha, que lo único que pedía era viajes e internet a Brasil, delante de la prensa lo que pide es el levantamiento del embargo, la liberación de los 5 e internet para Cuba. Y esto es lo mismo, exactamente estamos ante lo mismo. Luego, en la época de Trump, pues hubo una especie de grupo de lobby cubano-americano que se equivocó totalmente, como siempre, también defendiendo sus intereses, todo hay que decirlo, y han guetarizado, han hecho un gueto de la oposición desde Miami. A ellos no conciben otra oposición que no sea la de Miami, ellos no conciben una oposición europea, ellos no conciben a la gente que estamos luchando desde hace mucho tiempo con la comunidad europea, con el Parlamento Europeo, para poner nuestras juicias, y eso le ha hecho mucho daño porque han elegido a personas que han puesto sus intereses varios. Y yo puedo entender también, la gente necesita vivir, pero han puesto intereses varios por encima de la causa de la libertad de Cuba. Los grants americanos, que son millonarios, son un error, porque están muy mal utilizados. No es que sea un error dar grants, porque se lo dan a la oposición del mundo entero, pero se lo dan a personas que hacen un mal uso de esos grants americanos. A veces reciben 2 millones anuales, una asociación que tiene 3 miembros, que no hace absolutamente nada más que live, que no tienen ninguna
importancia a nivel mundial, que no los conoce nadie. Es verdaderamente, Cristina, yo creo que tú lo sabes, tú lo debes, tú eres una persona inteligente, te debes haber dado cuenta de eso. Es lamentable porque el Cuba Inc., el Cuba Negocios, se ha interpuesto en muchísimas ocasiones por encima de la Cuba que necesita su libertad. Esto es como última pregunta. ¿Qué necesita Europa para condenar sin ambajes la dictadura castrista? Bueno, yo creo que Europa debe, en primer lugar, enfrentarse a la verdad, aceptar la verdad, la realidad de lo que está sucediendo en Cuba desde hace 62 años, pero de la Cuba de a pie, del pueblo cubano y no del régimen castrista. Eso es lo primero. Y lo segundo es no tratar al pueblo cubano como un pueblo de segunda. Nosotros somos seres humanos, no seres humanos ni seres cubanos. Somos seres humanos y tenemos que vivir a la par de lo que cualquier otro ser humano en el mundo necesita a nivel de derechos humanos, valga la redundancia. Y lo principal es dirigirse siempre al camino de lo ya conocido, de la experiencia que han tenido otros, sobre todo yo me refiero a los países excomunistas del este, oír a esa gente, porque esa gente también es Europa, y esa gente lo vivió, lo sufrió, lo padeció, y esa gente lo que está es luchando para que no se reproduzca otra vez y para que no se llene Europa de un neocomunismo que ya está penetrando capas y sobre todo mentalidades en generaciones, nuevas generaciones, que con la idea, con la ayuda, el apoyo de la tecnología, pues va a empobrecer muchísimo el espíritu, la fe, la dignidad y los valores humanos. Zoe, ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta noche. Espero que no sea la última vez porque pocas voces más autorizadas que la tuya se me ocurren para hablar de este asunto, para luchar de verdad contra todo esto. Te lo tengo que firmar, me tengo que ir a París y tengo que intercambiar contigo firmas, tengo que intercambiar contigo algún autógrafo. Yo voy a Madrid pronto también. Perfecto, pues ya sabes. Y aprovecharemos y daremos una entrevista en directo además. Tendré la suerte de conocerla, señores, personalmente. Y ha sido un auténtico placer. Te consultaré mucho más, pero la gente ha pedido muchísimas veces que estuvieras en el canal y que nos dieras tu opinión y tu veredicto y sobre todo de tu verdad sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide
¿vale? Que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.